No se diga más. No se diga más. Vamos a darle la bienvenida a alguien que está en este momento en el ojo de la opinión pública, no solo él, sino una comisión completa que ha trabajado a lo largo de los últimos 2 años, si no estoy equivocado, en el proyecto, 2 años y medio, en este proyecto de ley sobre libertad de expresión y medios audiovisuales que ya está en manos del Senado. Se trata del doctor Eric Raful. Bienvenido. Gracias, buenos días, gracias. Familia de la ministra. Mi prima. Son primos. Sí. Trate, don Eric, de hablar Gracias, más cerca del perdón, micrófono, sí, por favor. Doctor, bueno, se han dicho desde el pasado 2 de mayo, que fue el día viernes en el que el Ejecutivo anunció que había enviado el proyecto al Senado. Se han desatado una gran cantidad de comentarios, críticas sobre el proyecto. Yo recuerdo, en lo personal, que el año pasado, en la semanal, se presentó un anteproyecto de esta misma ley, en la que el presidente, junto con algunos de ustedes, presentaron esto, junto a Nancy Rodríguez como el coordinador de la comisión. Allí recuerdo que estaba el presidente del Colegio de Periodistas, estaba Percio Maldonado, estaba usted, estaba Elvira Lora, ex directora de la Escuela de Comunicación Social de la Pucamaima, y no recuerdo si había alguien más. Pero también recuerdo que una vez que presentaron eso allí, también generó una cantidad de discusiones, y estamos como que en el mismo punto. Hay quienes dicen que lo que quieren es coartar la libertad de expresión. Lo primero que yo le pregunto, ¿es cierto que se quiere coartar la libertad de expresión y por qué razones? Si eso es un derecho fundamental. Bueno, gracias de nuevo por su invitación. Aunque se quisiera, es imposible coartar la libertad de expresión con un proyecto de ley, porque está montado casualmente por mandatos de derivación normativa de lo que está establecido en la Constitución y en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. El artículo 49 de la Constitución te establece muy claro la salvaguarda del derecho a la libertad de expresión y de todo el tema de las fuentes y la protección de la labor periodista. Eso es constitucional. Y obviamente, si ustedes analizan la ley, el proyecto, que saludamos al presidente del Senado que anunció vistas públicas, porque independientemente de que yo estoy del año 90, me acuerdo con la ley de SIDA para proteger a las personas viviendo con VIH, después salud, seguridad social, cámara de cuentas, está obligado como consultor, que es la otra dimensión de mi ejercicio profesional, a cerca de 25 o 30 leyes, de las cuales 10 o 12 deben ser de mucha trascendencia. Y les puedo decir que no había visto un nivel de trabajo, no solamente con más de 30 y pico de actores, 5 universidades, cientos de personas en encuentros, pero sobre todo, uno de los miembros de la comisión es un juez emérito del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta, posiblemente uno de los juristas más capacitados en temas de libertad de expresión, y ahí están sus sentencias y sus votos en el Tribunal Constitucional. Nos montamos las decisiones del Tribunal Constitucional que despenalizan la difamación, pero que eso es algo que viene del sistema interamericano, y trabajamos de la mano del relator del sistema interamericano por año y pico y con la UNESCO. Y aparte de todos estos actores, sociedad civil, participación, todos estos actores y universidades, donde fuimos haciendo como una especie de discusiones públicas en foros universitarios y ya con las organizaciones en sí, en el local centenario del Listín Diario, el Salón Grande, donde se recibían permanentemente, hacíamos permanentemente reuniones. O sea que este proyecto es una deuda. Esta es la 4ª comisión. Incluso había una que estaba presidida por el extinto Rafael Molina Morillo, Sí. y que Nancy Rodríguez, nuestro coordinador, el coordinador de esta comisión, fue el secretario ejecutivo de esa comisión. Y en aquel entonces no se pudieron poner de acuerdo el Colegio de Periodistas y la Sociedad de Diarios, que esta vez sí se pusieron de acuerdo, ya sobre todos los contenidos. Entonces, cuando
vemos, cuando se trabaja esto, hay dos vertientes que hay que tener en cuenta. La primera es que esto es una ley, un proyecto, que estamos tratando de modificar una ley 6132 de 1962 del Consejo de Estado. Incluso era la figura jurídica de lo que es hoy ley, era decreto ley, porque estábamos en estado casi de excepción, ¿verdad? El Consejo de Estado después de la decapitación de la dictadura. Pero ojo, poca gente sabe que ese decreto ley, que es la ley que rige ahora mismo, 6132, bueno, y la otra ley de la era de Trujillo, que es la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, es otra. Esa ley del 62 está hecha a la imagen y semejanza de una francesa de 1881. Dios de la gloria. De 1881. Pero además, la Constitución del 2010, hay dos transformaciones trascendentes en el derecho constitucional. La del 2010 en términos de derechos fundamentales es la más trascendente. Y la de 2024 en términos de la alternancia en el poder y el principio democrático, en ese sentido también es la más trascendente. Pero la del 2010 es la que establece el catálogo de derechos fundamentales, por primera vez, como tránsito del Estado liberal al Estado social y democrático de derecho. Esa ley obliga a que por mandato normativo, por mandato de la propia Constitución, esa Constitución del 2010, todos esos derechos fundamentales se tienen que ir desgranando en normativas, porque ustedes saben que las constituciones siempre tienen principios generales. El aterrizaje de esos principios es una norma, es un mandato de ella, y así se ha venido haciendo con muchísimas leyes. Entonces, ¿qué pasa? Que incluso el Tribunal Constitucional ha ordenado que desarrollen determinados tipos de leyes. Y para terminar, el artículo 68 de la Constitución, que establece las garantías a los derechos fundamentales, dice textualmente, y digo esto porque hay algunos amigos que han estado diciendo como que las libertades fundamentales no se regulan, o sea, manda a regularla. ¿Para qué? Para aterrizarla y hacerla más efectiva. Hacerla más efectiva en el sistema anglosajón. Cualquier juez del Reino Unido o de Estados Unidos, en base a un principio constitucional, te desarrolla una ley en una sentencia, claro, porque es un sistema de precedentes y de principios. Nosotros tenemos el sistema francés, que tiene que estar escrito y tiene que estar desarrollado todos los mecanismos de tutela y protección o garantía de los derechos. Ahora, la necesidad, usted hablaba de que, bueno, estamos muy lejos de la actualidad en cuanto a normativas. Pero, ¿qué pudiera preocupar dentro de todas esas voces que se han alzado? Realmente, ¿qué pudiera preocupar? Porque entiendo que quienes critican en su gran mayoría, creo que no han analizado lo que busca este proyecto de ley. ¿Hay alguna amenaza? Usted puede decir, bueno, en la letrica chiquita del contrato quizás le pueda afectar. ¿Hay alguna amenaza para Jorge que tiene un podcast? O lo han analizado y lo que tienen es una narrativa solamente para atacar el proyecto, para desmeritar. Mira, es una muy buena pregunta. Lo primero es que hay que reconocer que en nuestros contextos históricos y sociales de América Latina y el Caribe, la tradición autoritaria históricamente de todos los gobiernos, incluso en el contexto de gobierno democrático, lo que se llama el ogo filántropo del Leviatán de Hobbes. El ogo filántropo es aquella novela espectacular. Y siempre hay un justificado temor al autoritarismo del poder. Y eso es válido. Eso es válido, hay que cuidarse. Y obviamente, yo siempre he dicho, en todos los proyectos de ley que he trabajado, que una ley es una hipótesis de trabajo que tiene que implementarse. Entonces, esos miedos sí son válidos respecto de la implementación, por ejemplo. Pero voy a decir por qué hay candados para evitar que eso suceda, al menos que se vulnere la ley. Porque hoy en día tenemos una ley de espectáculos públicos con lo cual te pueden cerrar, como se ha cerrado un canal de televisión, se puede cerrar algo sin ningún tipo de motivación y sin ningún tipo de procedimiento. Entonces, aquí pasa lo contrario. Ahora bien, ¿cómo se integre el INACON? Es un reto. Independientemente de que está concebido el INACON como un órgano descentralizado, independiente, con recursos propios, adscrito al Ministerio de Cultura, pero de acuerdo al 141 de la Constitución,
tiene que estar adscrito al ministerio más afín a su actividad, correcto. pero no necesariamente significa una dependencia. Un sello Ellos gomígrafo de lo que diga el ministro. actúan de manera independiente, lo propone el Ejecutivo, pero el Senado de esas ternas es el que decide finalmente, que es un mecanismo que ya el país ha experimentado en otro proceso. Ahora, esa integración, siempre hay un autor que a mí me impactó mucho, francés, Alain Touraine. Una cosa es la democracia y otra cosa son los sujetos democráticos. O sea, que quienes estén ahí tengan conciencia de lo que hoy se diga, del valor de la democracia y los valores de la democracia en la conversación pública. Entonces, que sean verdaderos referentes para implementar la norma. Ahora, el INACON, que es el instituto al cual algunos le tienen miedo. En primer lugar, es inamovible. Tiene la misma protección que tiene el Procurador General de la República. O sea que sus actuaciones no van a poder ser objeto de sanción. Sanción de que vamos a destituirlo porque él está haciendo esto, aquello, lo otro. O sea, y tiene una especie de independencia constitucional. El INACON, cuando tú lees cómo tienen ellos que hacer la reglamentación en el futuro para estas regulaciones, todo tiene que ser para la tutela y garantía de los derechos de la libertad de expresión. Absolutamente todo, incluso detalladamente el proyecto señala todas sus atribuciones y todas van dirigidas en ese sentido, incluso los proyectos de resolución normativa, de reglamento, tienen que ser socializados con los actores, con los productores, con todos los actores del ecosistema de comunicación. Tienen que participar en un proceso y tiene que publicarse lo que se va a discutir, por qué se va a discutir y cómo se va a discutir. Entonces, en ese tenor, no hay, aparte de que a todo lo largo del proyecto, los principios del proceso sancionador administrativo establecido en la Ley de Procedimientos Constitucionales, es el que rige todo lo que se vaya a hacer aquí. Cualquier medida que se tome tiene que ser en tutela del debido proceso. Doctor, un último punto, porque hubo una pregunta muy concreta que no he respondido. Los productores de contenidos. No, al contrario, el INACON está obligado a protegerlos, a acompañarlos a ellos en los reclamos, porque lo que sí se trata de regular regular conforme se ha venido haciendo en el mundo entero a las grandes plataformas como X, YouTube. Esas grandes plataformas sí van a tener, podrá el INACON tener acceso a sus algoritmos, a revisar la transparencia, los contenidos, y que tienen que estar legibles en idioma español para todos los usuarios. Y si a ti una plataforma te bloquea y te impide trabajar, tú tienes un derecho a accionar vía el INACON a decir que te están afectando. Sí, un intermediario entre esas grandes empresas. Es como una especie de defensor del pueblo que te va a acompañar. Pero, doctor, dentro de lo que se interpreta en la ley, usted me puede sacar del error, se lo agradecería, es incluso que hay hasta un posible peligro de que esas plataformas lleguen a dejar de operar en el país, porque la ley les obliga a tener representación legal en la República Dominicana, y nosotros como mercado para empresas como Meta, como Google, que es la plataforma de YouTube, no representamos un gran mercado. Ya tienen representación. ¿Representación legal en el país? Sí, claro. Dime cuál de las dos. Microsoft tiene. No, pero Meta no es una plataforma. Meta tenía una agencia a través de la cual tú podías colocar un socio comercial. No, bueno, pero ya tiene un legal. Socio comercial, puede ampliar representación legal. No es lo mismo. O sea, no hay un peligro sobre eso. Y mi otra pregunta, ¿no hay una ausencia importante de personas que hayan trabajado, que tengan experiencia en medios digitales como los que se está tratando de alguna manera de regular dentro de la comisión? Sí, ambas son inquietudes válidas. En la primera, es importante precisar que este es un proceso. La UNESCO, en abril del año pasado, en París, realizó lo que es hasta el día de hoy el evento más importante atinente a esa pregunta original. ¿Cómo se regulan las plataformas digitales en un contexto
de tutela y garantía de libertades de expresión, libertad de expresión. Y fue riquísimo. Nosotros incluso tuvimos varias sesiones de trabajo con los responsables de la UNESCO que estuvieron ahí para orientarnos en el sentido de cuál era lo mejor mecanismo. En primer lugar, estaba yo con Percio Maldonado grabando un programa este viernes. Hay un trabajo regional colectivo que incluye a asociaciones de países, Norteamérica, Centroamérica, las 3 Américas, Estados Unidos, Canadá y América Latina. Y ellos están en un proceso de diálogo y conversación permanente con las grandes plataformas. La idea es que homogenizar lo que son, o sea, la República Dominicana con esa disposición, y lo dice la propia ley, el propio proyecto, perdón, no podrá irse más allá de los estándares de derechos humanos y de libertad de expresión en esa regulación, que más que regulación es una obligación de transparencia y claridad a las grandes plataformas con relación a los usuarios y los promotores. Entonces, eso no es un tema que está la República Dominicana sola en conversación con esas grandes plataformas, sino que se pase en el cauce de negociaciones, como sucede con la OMC. Lo que pasa es que Colombia sí tiene representante legal de esas empresas porque Colombia representa un gran mercado. Un gran mercado. México sí lo tiene porque representa un gran mercado. Puerto Rico porque forma parte de Estados Unidos. Sí. Entonces, por eso le hago el comentario de ese tema de requerirle a estas plataformas representación legal en el país y sobre la ausencia de gente que trabaje hoy en día primordialmente medios digitales en la comisión. ¿O hubo alguna participación de alguna persona? Sí, ciertamente hubo algunas, fueron algunos grupos que representaban, son muchos. Sí, claro. Posiblemente, pero yo pienso que a los más expertos, los que no participaron, tienen una excelente oportunidad en la vista pública, que es el escenario constitucional para la discusión de los proyectos. Ustedes me preguntaban de qué pasó hace casi un año, abril y pico, cuando se hizo ese semanal que se anunció. Bueno, ese anuncio fue la culminación del trabajo de la comisión y la entrega al Ejecutivo. Pero esos 8 meses, el equipo de juristas de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo produjo otros contactos. O sea, se socializó aún más el proyecto en aras de depurarlo. Eso fue en el Ejecutivo, del efecto de esta comisión que fue creada por el decreto 333 del año 2022. Entonces, ese casi año que ha pasado, fue más de un año ya pasó. No fue para que el proyecto se engavetara o se cambiara, no se perfeccionó. Por ejemplo, se perfeccionó el tema del debido proceso al interior del INACOM, que observaron en algunas consultas que hicieron, observaron algunas falencias que podían afectar el derecho de los reclamantes y se mejoraron. Y esperamos que ahora en el Congreso suceda lo mismo, porque todo proyecto de ley es perfectible, claro. Ciertamente es perfectible. Ahora, cuando se comenzó a hablar sobre este proyecto de ley, pues todo el mundo entró en pánico, y es que lo primero que uno hace como periodista es entrar en pánico cuando escucha un proyecto de regulación de libertad de expresión. Sin embargo, mucho se habla del derecho a la libertad de expresión, pero poco se ha hablado de los deberes que representa estar al frente de un micrófono. Y para quienes hemos estado en las escuelas de comunicación social, sabemos el énfasis que hacen los profesores para dar ética y establecer parámetros para los periodistas. Pero eso contrasta mucho en República Dominicana con la cantidad de programas y comunicadores e influencers que tienen posibilidad de comunicarse con las masas. A mí me parece una excelente dinámica para comenzar a regular cosas básicas y elementales. Si uno revisa en América Latina completa, hay regulaciones y hay procesos para tú poder estar frente a un micrófono, frente a una cámara. Los deberes. Medios tradicionales y digitales. Y digitales también. Y digitales también. ¿Cómo esta ley
o cómo podemos concienciar a los comunicadores, y más que a los periodistas, sobre esta ley que defiende los deberes de los que están al frente de los micrófonos? Sí, es que, vamos a ver, cuando tenemos frente a nosotros un ordenamiento, no olvidemos que una ley es parte de un ordenamiento. Y hay elementos del ordenamiento que tienen que ser respetados. Acá, obviamente, en todas partes del mundo, y eso lo establece nuestra Constitución y lo desarrolla este proyecto, tiene que producirse el equilibrio entre el derecho, y aquí se dice hasta cómo se pondera, se organiza hasta la forma de razonar cualquier resolución en ese sentido, entre el derecho fundamental a la libertad de expresión y, por ejemplo, los derechos del honor, la intimidad y la dignidad humana, la imagen. O sea, está ahí, pero no está ahí, está en la Constitución Dominicana. O sea, el derecho, o sea, y por eso se organiza acá una serie de mecanismos de cómo se va a pesar. En Estados Unidos, en el sistema estadounidense se dice weight and balance. Cuando el juez tiene ante sí el hecho y ver en qué medida se cruzan las fronteras que hay entre esos dos derechos, entre el derecho a la dignidad, la honra y el derecho a la libertad de expresión. Aquí está organizado. Pero tu pregunta sigue siendo válida. O sea, hablaba ahorita de Alan Turing y del sujeto democrático y de los valores democráticos en la conversación pública, que muchos otros del hombre, es un tema que me ha apasionado hace un tiempo. Yo terminé un ensayo que se va a publicar sobre derecho público y hay una parte dedicada a ese tema de cómo, hablando de la relación del Estado, de las instituciones administrativas del Estado con la ciudad, con los usuarios, con la ciudadanía, tiene que haber un proceso de lo que algunos autores llaman llenar de contenido democrático la conversación pública. O sea, pero en ese sentido, decía un escritor que no hay democracia sin demócratas. Claro, ¿no? ¿Y por qué? Porque las instituciones las manejan gente, las manejan personas. Si tú vas, y es muy lamentable, muchas veces utilizamos normas garantistas para revertirla, desnaturalizarla y abusar de ella y no entender la dimensión, como Marta tú llamas, de los deberes. Ahora, Y entonces aquí está también desarrollado eso, y está desarrollado ese proceso al interior de la propuesta normativa. para mí, lo que me preocupa y siempre me ha preocupado, primero, el tema del financiamiento. Por un lado, queremos normar para el buen uso de las plataformas. No obstante, desde el gobierno se financia a estas mismas plataformas que viven diciendo mala palabra, que viven culpando, que tienen de verdad una boca de metralleta, diría yo, en buen dominicano. ¿De qué sirve? De que por un lado, como Estado, genere una ley, una norma para poder regular el contenido, pero por otro lado, yo como mismo Estado, a través de la publicidad, oxigeno esas plataformas. Mira, ese es un reto. Ese es un reto de la implementación. O sea, porque tenemos que estar claros, lo que se está buscando es crear un instrumento moderno, organizado, estructurado, con misión y básicamente propósitos normativos que están ahí desarrollados, de la tutela y garantía del derecho a la libertad de expresión y su mejor manejo. Claro, la utilización de ese instrumento que va a ser el INACON y de la capacidad regulatoria es un reto muy importante. Mira, y ese es un tema que la gente lo habla. Ese tema que tú acabas de plantear se discute y se dice, te voy a decir, en cualquier conversación social. No que fulano está insultando, está haciendo cosas, está haciendo esto. Y la gente hace esa misma pregunta. Pero ¿cómo es posible que el Estado esté dándole publicidad solamente por los likes, solamente para que no hablen mal, para que no hablen mal o para tratar de ganarse a esos productores? Porque entonces aquí viene. Qué bueno que tú utilizaste la palabra. Por no Principios generales, capítulo 2.
La libertad de expresión incluye los derechos a no ser molestado a causa de opiniones, de investigar y recibir información y opiniones y difundirla, sin limitaciones por tele y por cualquier medio de expresión. Se rige por los siguientes principios. Oigan, ¿cuál es el primero? Voy a leer el primero y el tercero, que son claves. Principio de no censura indirecta. La utilización del poder del Estado y los recursos de hacienda pública, publicidad, publicidad, la concesión de prebendas arancelarias, la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad y créditos oficiales, el otorgamiento de frecuencias de televisión y radio, entre otras, con el objeto de presionar, castigar o premiar y privilegiar a comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, es un atentado a la libertad de expresión y están expresamente prohibidos en esta ley. Que se implemente. Bueno, ya eso es un reto. Hoy el tercero, principio de transparencia. Se deberá garantizar la transparencia y publicidad de todo lo que hagan los organismos del Estado involucrados en la regulación del ejercicio de la libertad de expresión. Ojo, eso es que cuando vayan a regular, a establecer reglamentos, normas de aplicación, ese INACOM tiene que ser en base a transparencia y a la consulta. Por eso es que hay gente gritando por el INACOM, porque es muy bueno tener un medio, hablar, pero que el gobierno te llame y te coloque publicidad. Doctor, nos queda muy poco tiempo. Vamos arriba. Eso que le colocan no tan Me gustaría hablar de algo. Usted tiene nietos. Ay, ese es el regalo más grande que Dios me ha dado. Gracias en los últimos 10 años. Son mejores que Tengo los hijos. 4 niños. Son mejores que los Claro, hijos. porque no tenemos que educarlos. Nada más consentirlos. ¿Tú quieres chocolate? Mire, la pregunta que quiero hacerle, doctor, es, si viene alguno de esos nietos suyos, que supongo que son pequeños, ¿verdad? Y le preguntaran a usted, ¿qué va a hacer de lo que existe hoy a nivel de comunicación en el país? ¿Qué se está buscando que cambie con un proyecto de ley como el que se ha presentado ante el Senado? Qué buena pregunta. Primero, que se cuente con un instrumento que recoja toda la diversidad, complejidad del ecosistema de comunicación del mundo moderno, que está en constante cambio. Que esos instrumentos que se creen sean suficientemente flexibles y dúctiles. Se habla hoy del derecho dúctil. Antes, en el siglo XIX y XX, una ley, una norma estaba para durar 50, 100 años. Pero ya hoy en día, si las normas regulan conductas sociales y estamos ante una sociedad que cambia todos los días, que tiene una dinámica vertiginosa de cambio, aquí la clave no es el contenido, sino la revisión permanente de los contenidos. Entonces, que haya una sociedad que tenga los instrumentos y la capacidad de promover esos valores de la democracia en todo lo que nos dejó la Ilustración, que es toda esta institucionalidad fundada en la construcción de la misma en base a la búsqueda de la verdad y lo que mejor convenga para la sociedad, que tengamos instrumentos que tengan la organización a los fines de tutelar y garantizar que ello vaya sucediendo en respeto a los derechos fundamentales de todos, los que producen contenido como los que lo escuchamos. Muy bien. Bueno, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable, como siempre. Gracias a ustedes. Y déjenme decir, esto es una conversación que va para largo. Sí, Estoy a su disposición. Si ahora en la vista pública surgen debates específicos, cosas, a sus órdenes, cuando quieran. Muchas gracias. Esta es su casa. Amigos, el doctor Eric Raful con nosotros, miembro de la comisión que estudió y desarrolló el proyecto de ley sobre libertad de expresión y medios audiovisuales, que ya está en manos del Senado. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.